como objetivo educativo importante, como un principio de la educación, recogieron en sus textos, la necesidad de educar en valores en la escuela. De manera que la escuela no solamente se enseña matemáticas, lengua, idiomas, filosofía o cualquier otra materia, sino que además también se enseña a convivir, y a convivir de acuerdo con una serie de pautas y de valores. Y esto nadie lo ha discutido hasta ahora. Y es cierto también que en los sistemas educativos de nuestra joven democracia, esto se hacía antes de forma transversal y se sigue haciendo de forma transversal. ¿Esto qué significa? Pues transversal significa que el profesor de lengua, el profesor de sociales, el profesor de naturales, el profesor de música, en su aula, además de enseñar los contenidos de su materia y las destrezas de su materia, también transmite un modelo de relación, de comportamiento, de conducta a los alumnos, un modelo que los alumnos deben observar y que de hecho observan y aprenden mucho con la observación. Y a su vez, en esos contenidos también pues desarrollan una serie de valores propios de una sociedad democrática. Esto se ha venido haciendo en los sistemas educativos de la democracia, pero hemos visto que no es suficiente. El análisis, y este análisis no lo hemos hecho nosotros, sino que se ha hecho en todos los países de nuestro entorno de la Unión Europea. El análisis fue rotundo en el año 2002. La Unión Europea, en el 2002 y en el 2000, el Consejo de la Unión Europea, el Consejo de Ministros y después el Consejo de Europa, establece que es necesario reforzar la educación en valores en la sociedad del siglo XXI. Porque se ve que es necesario, porque no está alcanzando satisfactoriamente el método que antes se utilizaba, el método transversal. Es decir, que cada profesor en su aula y en su materia transmite, de forma, en la parte que le toca, transmite alguno de estos valores. Y se ve que además de ese modo, de esa transmisión transversal, es necesario reforzarla. Y por esa razón hay una directiva europea que recomienda a todos los estados de la Unión, en el año 2000, les recomienda que se refuerce la educación en valores. Siguiendo ese objetivo, siguiendo esa recomendación, la reforma educativa, la ley educativa que acaba de arrancar hace muy poquito, la Ley Orgánica de Educación, que hemos debatido y aprobado en estos años de atrás, en el 2006 se aprobó, incorporó una asignatura que, como bien dijo el director, ha generado imprevisiblemente, porque nadie lo sospechaba, más polémica de la que realmente merece su propio tratamiento. Hay, ni más ni menos, hay una controversia en la sociedad que se ha generado y nosotros pensamos que esta controversia es por falta de información. Lógicamente, esta falta de información es la que hemos intentado sustituir lanzando, ofreciendo, poniendo a disposición de toda la comunidad educativa la información necesaria, y yo creo que hemos hecho un buen trabajo, y a la fecha de hoy ya son minorías muy significadas, y minorías muy significadas que quieren usar este tema, digamos, buscando rentabilidad política para utilizar la educación como herramienta de confrontación política, los que siguen pensando los que siguen con el hacha levantada, por decirlo así, que ya son muy pocos, porque la inmensa mayoría de la sociedad asume que esto es necesario, asume que esto es bueno, y una vez que se informa, que es lo que vamos a hacer aquí hoy,
de en qué consiste, pues verdaderamente ve que no hay motivos para el alarmismo ni para la controversia que se ha generado. Decía al principio que la educación en valores y la formación moral es una demanda de la sociedad, que la Ley Orgánica de Educación recoge esta materia para precisamente atender esta demanda de la sociedad. Buenas tardes. Que por esa razón además, cuando se debatió, yo he sido miembro en esta pasada legislatura de la Comisión de Educación, donde se debatió la Ley de Educación y donde se aprobó el actual currículum y la estructura de las enseñanzas de educación para la ciudadanía que se van a impartir. Y les puedo decir con toda claridad, y les puedo decir además con toda rotundidad, que en el trámite parlamentario, que duró casi un año, no hubo sobre esta materia en concreto ninguna voz discrepante. Las discrepancias se establecieron sobre otros temas de mayor calado, de mayor importancia. Este tema nadie lo sacó. De hecho, sí, me van a permitir que haga una excepción. Sí hay una intervención sobre este tema en los debates parlamentarios, sí la hubo, y fue del Grupo de Convergencia y Unión, que como sabéis es un grupo catalán, el Grupo de Convergencia y Unión, que es un grupo catalán de ideología de centro-derecha, nacionalistas y diríamos de una democracia cristiana nacionalista. Bien, el grupo catalán de CiU propuso una enmienda que la aceptamos todos, que era que se llamase Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Por eso esta asignatura, después de pasar por el Parlamento, dejó de llamarse solo Educación para la Ciudadanía y empezó a llamarse Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Bueno, decía que se había generado después, a posteriori, muy recientemente, este año pasado, una vez que está la ley aprobada, que las comunidades autónomas tienen que desarrollarla, entonces se organiza y se orquesta una campaña en contra de una asignatura que nadie sabe a cuento de qué. Y